Iniciar grabación, ya, listo, ya. Ahora sí, ven la diapositiva, ya empezamos la grabación. Doctor, sí se puede. Ok, voz de radio, bueno, este, hoy día vamos a ver el tema del dolor abdominal. No esperen una clase de fisiopatología, ni una clase de fisiología, ni, no, 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 este es semiología. Entonces, vamos a incidir en términos y conceptos básicos y en forma de examinar el abdomen en el dolor abdominal. Estamos orientados a eso. Entonces, el abdomen, así como hemos revisado tórax, cardiovascular, etcétera, que tiene segmentos, áreas, etcétera, esta es una buena división de la pared abdominal, es decir, en total 9 partes, ¿no es cierto? En el abdomen superior está epigastrio, hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo. En esa región es donde se tendrá lo que ustedes han revisado ahí en su clase de dispepsia funcional, ¿no es cierto? A la zona media está la región periumbilical, que es una zona donde está el intestino delgado. Eh, Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, lo que vendría a ser acá la zona lumbar derecha y lumbar izquierda. Y hacia abajo, fosa ilíaca derecha, una cosa es flanco derecho y otra cosa es ilíaca derecha, hipogastrio, acá viene a ser suprapúbico, y fosa ilíaca izquierda. Entonces nosotros en medicina, acá en el Perú, lo conocemos así. Flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio, la zona del epigastrio y la zona periumbilical y los hipocondrios, ¿correcto? Entonces, en esa región ustedes comprenderán que hay síntomas que son muy locados y hay síntomas que son referidos. Entonces, en función a eso trabajamos. Entonces, si yo tengo el cuadrante superior derecho, obviamente las molestias que voy a tener en el cuadrante superior derecho va a tener que ver con el hígado, la vesícula, el duodeno, la cabeza del páncreas, el riñón derecho y el colon ascendente. Si es el hipocondrio izquierdo, tendré la parte izquierda del hígado, el vaso, parte del estómago, el cuerpo y la cola del páncreas, igual, el riñón izquierdo y la parte izquierda del colon, es decir, la flexura esplénica. En el cuadrante inferior derecho, ¿no es cierto? Obviamente vamos a tener parte del riñón, el polo inferior, ciego y apéndice y el colon ascendente, ¿correcto? En las mujeres vamos a tener el ovario derecho, trompa uterina y el riñón va a pasar el uréter derecho, ¿correcto? Un momentito, por favor.
Sigamos la clase. Me disculpan, era una llamada del hospital para atender una emergencia. Lo que pasa es que yo soy gastroenterólogo, entonces nosotros atendemos de emergencia en los casos COVID, ¿no es cierto? Así que me estaban consultando un dato de un paciente. Pero bueno, ya lo hemos solucionado, así que disculpen la pequeña interrupción. Ahora seguimos nosotros con eh, el punto está en que estamos revisando los órganos, falta el lado izquierdo, el cuadrante inferior izquierdo. ¿Por qué es importante esta revisión breve? Porque según lo que hay, según lo que se siente, ¿no? Entonces ustedes pueden tener en el flanco izquierdo y en la fosa ilíaca izquierda la parte distal del riñón, ese es el uréter, y parte de la vejiga. Parte del colon izquierdo, igual, ovario izquierdo, trompe falopio, parte del útero, parte de la vejiga si están crecidos. Esto es importante porque desde ya les voy comentando que el dolor abdominal que va a la espalda, el clásico es páncreas, no hay otro. Pero también puede haber un dolor abdominal que se relacione con la espalda, riñón. ¿Por qué? Porque el riñón, parte de la región lumbar, camina por la fosa, por el flanco, sea así del flanco derecho, por el flanco derecho, ingresa al abdomen y baja por el flanco derecho, fosa ilíaca derecha, y llega finalmente a la vejiga. Entonces ustedes van a tener allí un dolor en una pielonefritis o en una litiasis renal que el paciente tranquilamente puede referir la espalda y el abdomen. Insisto, en páncreas el dolor puede ser en la zona epigastrio irradiado hacia ambos hipocondrios y referirlo en correa hacia la espalda. Son pocos los dolores en abdomen que se van a la espalda. Les estoy dando dos ejemplos. Exclusivamente del abdomen es el páncreas, raramente una úlcera duodenal perforada, en fin, pero hay un órgano que atraviesa desde atrás adelante, es el sistema pielo-axial con los uréteres y la vejiga. ¿Ya? Sigamos. Entonces, vista y revisada la localización, entonces, de los órganos, entonces la localización del dolor. Subesternal puede ser el esófago y puede ser un ejemplo clásico la esofagitis. El subesternal lo vimos ayer, cuando es muy intenso puede recordar una angina. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Cuando el dolor es en el hombro, uno podría decir, ¿cómo que un dolor en el hombro? ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver con el abdomen? El órgano afectado es el diafragma y por la terminación nerviosa, por la comprensión nerviosa el ejemplo clínico es un absceso sufrénico, ¿no? O sea, un absceso sufrénico puede dar un dolor al inflamar el diafragma hacia. Los dolores en epigastrio, no hay duda, ¿no es cierto? El estómago, una úlcera, el duodeno, una úlcera, la vesícula, una colecistitis, el hígado, una hepatitis, los conductos biliares, colangitis y el páncreas, pancreatitis. Ok. La escápula derecha, dolor del tracto biliar, nuevamente cólico biliar. O sea que un dolor hacia la escápula derecha, uno debe pensar cólico biliar. Nuevamente tienen ustedes un dolor que se va hacia arriba. Dolor a la espalda, lo que les he dicho es la pancreatitis. Para que ustedes vean una disección de aorta, es un evento absolutamente inusual y al paciente se lo lleva en pocas horas, muere, ¿no? Pero ese es un dolor que evidentemente si se diseca la aorta, comprenderán pues que le va a doler de la parte de adelante hacia la parte de atrás. Pero el clásico, el dolor que irradia la espalda, es el páncreas con la pancreatitis. El periumbilical, el clásico dolor periumbilical es el dolor del intestino delgado. Ok, gracias. Sí, sí, ya, gracias.
Ahora sí, el dolor periumbilical es un dolor, recuerden ustedes siempre, es un dolor de intestino delgado. Es un clásico el dolor de intestino delgado. Recuerden ustedes que el intestino delgado tiene de 7, 8 hasta 9 metros de longitud y se encuentra enrollado. Y se encuentra enrollado y principalmente hacia la porción periumbilical. Por eso es que este dolor uno debe sospecharlo. Acá ponen un ejemplo de obstrucción, naturalmente, pero básicamente es lo que les estoy comentando. En hipogastrio, el colon. En hipogastrio, el colon a la cabeza, de lejos, ¿no? Diverticulitis y la colitis, ¿no? Ah, las reglas generales para la localización del dolor. Seguimos con la semiología, ¿no? Esto significa que el esófago distal y el esófago proximal tienen el segmento espinal T5, T6, ¿no es cierto? El duodeno, hígado, vías biliares, páncreas T8, T9, intestino delgado, apéndice, colon T8, L1 y el transverso distal T11, L1. Básicamente esta es una relación de la estructura anatómica conforme es más proximal, se va haciendo más distal, ese es el compromiso. Ahora, esta diapositiva, ¿no es cierto? Esta diapositiva eh, revela lo que estamos comentando. Hacia hipocondrio derecho, los cálculos biliares, y fíjense que el páncreas puede ir pancreatitis, puede pasar por el epigastrio, pancreatitis, puede irse hacia el hipocondrio izquierdo, pancreatitis. Es el famoso dolor en correa, muy en la zona de epigastrio y periumbilical, fíjese hacia abajo, pancreatitis. O sea, ustedes tienen un órgano que compromete prácticamente en algunas circunstancias en forma de correa y se va hacia atrás, ¿de acuerdo? Sin duda alguna hacia el centro y hacia la izquierda, las úlceras gástricas y evidentemente lo que estamos comentando, eventualmente una úlcera duodenal. Miren ese dato interesante de los cálculos renales. Los cálculos renales están en ambos flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, en relación a la infección a la orina. ¿De acuerdo? Eh, la hernia lumbar, claro, puede dar algún dolor en esa zona, pero siempre y cuando sea pues una lumbociatalgia clásica, etcétera, pero sobre todo el paciente refiere la irradiación hacia la nalga y hacia adelante, ¿no? Eh, la inflamación intestinal, la hernia umbilical es periumbilical. Hacia el lado izquierdo, siempre hay que sospechar que cuando viene un paciente a la consulta o a la emergencia y tiene un dolor en flanco izquierdo, la enfermedad diverticular y fosiliaca izquierda, enfermedad diverticular. Así como ustedes tienen la obligación de pensar en fosiliaca derecha, la apendicitis, tienen la obligación de pensar en flanco izquierdo y fosiliaca izquierda, enfermedad diverticular, sobre todo si la persona ya tiene más de 40, 50, 60 años. En mujeres, obviamente, el dolor pélvico, ¿no es cierto? Ginecológico, ¿no es cierto? Y en el hipogastrio, sin duda alguna, una apendicitis que medio que se puede localizar un poco hacia esa zona, pero es raro, la infección urinaria, la enfermedad diverticular, ¿no? Entonces, como ustedes verán, la sospecha del dolor tiene que ver con una relación anatómica, ¿correcto? Entonces, en abdomen uno va ubicando el dolor en función a la región anatómica y cómo el paciente lo refiere. Ahora, si viene el paciente y ustedes le dicen, señáleme dónde le duele y el paciente con su mano le señala todo el abdomen, entonces ahí hay que hacer ya una disquisición más exquisita. Así como hay pacientes que son muy agudos, muy puntuales, muy precisos para decirles el dolor, las características, el tipo, la intensidad, etcétera, etcétera. Hay pacientes que o no hablan tu idioma, o no dan, o no entienden bien la pregunta, o refieren de una manera muy vaga, muy difusa el dolor, ¿correcto? Muy bien. Acá tienen ustedes cicatrices de histerectomía, de laparotomía, de colecistectomía, de resección de colon, de hernioplastia y también cirugía de válvula mitral,
cirugía de nefrectomía y laminectomía. Entonces, cuando ustedes examinan un paciente y examinan el abdomen, tienen que examinar por delante y por atrás, y tienen que examinar y describir las cicatrices. ¿Por qué, doctor? Porque la descripción de la cicatriz significa, uno, que el paciente ha sido operado y en consecuencia tiene una patología previa y en consecuencia puede tener, entre otras cosas, relación, los síntomas con la patología por la cual fue operado, puede tener relación con bridas y adherencias y eso hacer que haya un dolor secundario intestinal en relación a un cuadro, ejemplo de una suboclusión intestinal. Entonces, la descripción en la semiología del abdomen es fundamental, la presencia de las cicatrices y relacionar las cicatrices con el tipo de cirugía que tuvo el paciente y con la evolución de dicha enfermedad. Eso debe quedar clarísimo. Miren allá mi mano, ¿no es cierto? Y estoy examinando a un paciente típicamente peruano. Mentira, este es de un libro. Entonces, ¿qué característica tiene que tener la palpación? ¿Por qué pongo la foto? Porque los dedos deben estar cerrados. ¿Notan? Punto uno. Punto dos, debe ser, lo primero, una palpación superficial, ¿no es cierto? Punto tres, la palma de la mano también debe tocar. ¿Entienden? O sea, uno no debe examinar de puntitas con los dedos separaditos, ni con el dedo índice como que uno toma café. No, 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 no. Y la palpa de la mano también debe examinar la pared del abdomen. Entonces, por eso les pongo específicamente la foto para que vean la manera correcta. Muchas veces he tenido que corregir porque viene el alumno, tiene los dedos extendidos y examina, o pone los dedos en punta, ¿no es cierto? Hace un ángulo y hace doler al paciente, o porque no apoya la palma de la mano. Entonces, todas estas características de la forma de la mano y de la aplicación es fundamental. El otro punto es cuando ustedes tengan un paciente que venga por un dolor abdominal, primero díganles dónde le duele. Si el paciente les dice a ustedes, doctor, me duele en lo que ustedes califican como ejemplo, fosa ilíaca izquierda, entonces el examen del abdomen que ustedes tienen que hacer va a ser al final la fosa ilíaca izquierda. Primero voy a examinar hipocondrio, epigastrio, el hipocondrio izquierdo, voy a examinar el flanco derecho, la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Y al final examinaré donde el punto exquisito de dolor que tiene el ente que refirió fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque si uno empieza tocando y haciendo y despertando al paciente el dolor, entonces la reacción natural del organismo, ¿cuál va a ser? Poner resistencia y casi en tabla el abdomen, el paciente no va a colaborar y les va a acusar a ustedes después de que le han causado nuevamente el dolor. ¿Me entiende? Pero si usted examina primero todas las otras áreas, estudia bien todas las otras áreas y deja al final el área de dolor intenso referido por el paciente, le va a permitir hacer un examen completo y evidentemente con menos fastidio para el paciente. ¿Está claro? Muy bien. Esa es la manera que tenemos nosotros de poner el estetoscopio, ¿no es cierto? Al igual que lo ponemos en el tórax y en relación al corazón, el estetoscopio lo ponemos de esa manera. Y esta es una forma de examinar que a mí me gusta mucho, sobre todo en el hipocondrio derecho. Es decir, yo hago que el paciente, hago esa maniobra que vendría a ser maniobra de palpación profunda y hago que el paciente respire. Le digo, tome aire. Entonces el paciente toma aire. Al momento de tomar aire, baja el diafragma. Al bajar el diafragma, baja el hígado. Y si el hígado está crecido, tiene alguna nodularidad o tiene alguna insistencia, yo inmediatamente lo palpo, lo ubico, lo toco, lo preciso. ¿Me entienden? Entonces, esa es una maniobra muy bonita que complementa al examen de abdomen, ¿correcto? Esa es la otra manera de examinar el hígado. ¿Notan?
Han visto primero esta, donde yo trato de coger el hígado, y esta, donde yo le digo al paciente nuevamente expire y yo pongo la punta de los dedos cerrados y toco con la punta de los dedos el hígado y logro caracterizar su tamaño, su consistencia, la superficie y si tiene dolor o no. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está la que les comento. En un caso era con doble mano. En este caso es con las dos manos. Esta es una maniobra que yo practico casi siempre, ¿no es cierto? Una maniobra que es muy precisa para palpar hígado, por si acaso, ¿ya? Muy sencillo, la verán, ¿no? Siempre dedos cerrados, no se olviden, siempre dedos cerrados. Este es para ver si hay con auscultación las características y el tamaño del hígado. Y esta es la puño-percusión. Esto lo hacemos en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque si el paciente viene con una colecistitis o una apendicitis y tú le haces eso, el paciente, si es de Barrios Altos, te va a meter un puñete, ¿no es cierto? Porque lo vas a hacer saltar hasta el techo, ¿no? Entonces hay que avisarle al paciente, hacerlo con delicadeza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque te imaginas, vienes con apendicitis, te mueres de dolor y viene un fulano y que te mete un puñete al estómago, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué te pasa, no? O sea, toda una magia del examen, digamos, ¿no? Pero la puño-percusión cuando se utiliza tiene que ser en casos selectos y comunicando al paciente y hacerlo con delicadeza, por si acaso. Esto es para examinar la esplenomegalia. Al igual que se examina el hígado, en semiología examinamos el vaso de esa manera, la esplenomegalia. ¿Notan? Doble mano, mano izquierda en la parrilla costal, mano derecha y se le dice tome aire. Y cuando ustedes tienen un paciente con una esplenomegalia, se caracteriza y se dibuja de una manera realmente impresionante. Ahí está. ¿Notan? ¿Eso qué cosa es? Es el hígado, ¿no es cierto? Es el hígado. Está hacia el lado derecho. O sea, fíjense esa hepatomegalia. Qué bestia. Y está amarillo. O sea, es un paciente con tremenda ictericia, ¿no? De eso es de lo que estábamos hablando. El conjunto del examen tiene que hacerse haciendo unidad clínica. Y haciendo unidad clínica, si tienen ascitis, esplenomegalia, hepatomegalia, telangiectasia, eritema palmar, entonces ustedes están examinando un paciente evidentemente con enfermedad crónica hepática, a la cabeza la cirrosis. Los dedos clásicos de las enfermedades crónicas, sobre todo pulmonares, cardiovasculares, hepáticas, ¿no? Dedos en palillo de tambor. Ascitis, ¿no es cierto? Una ascitis evidente, sin duda. Yo recuerdo que estaba de guardia, era creo que residente segundo del Rebagliati, porque yo soy formado en el Rebagliati. Entonces hice mi internado y mi residencia en el Rebagliati. Y teníamos a cargo pues 20 camas. Y lo que ingresaba a partir de las 5 de la tarde era territorio comanche, es decir, R1, R2 y R3 éramos los reyes, no había asistentes, nada, 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 nada. Que a partir de las 5 de la tarde el hospital era nuestro hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Si tú lo llamabas al médico era porque, no sé, había habido un terremoto o una cosa así, pero tú tenías que resolver. Y recuerdo que en una oportunidad nosotros hacíamos mucha paracentesis. Y en una oportunidad subieron un paciente, una señora, en silla de ruedas que se ahogaba, estaba casi azul y tenía una citis que se ahogaba. Y el médico de guardia agarró y dijo, ya pasa piso de gastro, listo, se acabó. Eso es una cirrosis descompensada. Subió, yo la miré, se estaba muriendo literalmente. Gritaron un residente, y yo era R2. Así que fui a verla y dije, si no le hago un drenaje, se muere la señora. Pero tienes que hacer el pedido, traer el equipo, la bomba de succión, la aguja, ta, 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 ta. Mientras haces todo eso, 2 horas el paciente está muerto. Así que le dije a la enfermera, le grité, ¿no? Páseme una aguja 18. Ya, doctor. Y un drenaje y una botella. Pero primero la aguja. Entonces fue corriendo, me pasó la aguja con el drenaje, fosiliaca derecha. En el tercio medio que hubo
la espina, esta espina que hay acá del hueso sacropélvico, ¿no es cierto? Espina anterior, ¿no es cierto? Y con la localización en el ombligo, haces una línea y al tercio medio. Le clavé la aguja y salió a chorro, pero salió a chorro como 5 litros. Yo dije, ya no importa que se me descompense hemodinámicamente en media hora, yo puedo conseguir albúmina, puedo conseguir sangre, puedo conseguir plasma, etcétera, etcétera, pero en 3 minutos se muere, ¿no es cierto? O sea, media hora versus 3 minutos, escogí. Y en menos de media hora, una hora, empezó a respirar, empezó a resucitar, ya de azulita volvió a rojita, y ahí le pasamos albúmina, en fin, todas las consideraciones del caso, ¿no? Pero una reacción inmediata para trabajar esto, ¿no? Simplemente una aguja 18, un poquito de alcohol yodado en la pancita y para adentro. Naturalmente después le pusimos antibióticos y toda la peña, ¿no? Pero sí me hizo recordar esta actitud como residente de segundo en el hospital Gagliati. Miren ustedes, una hernia umbilical. Ustedes están haciendo el examen de abdomen y miren, es una paciente mastectomizada y tiene una hernia umbilical encarcerada o incarcerada. ¿Qué quiere decir? De que ya requiere cirugía. ¿Notan? Tiene doble patología la señora y encima me parece que está medio amarilla. Esto es una circulación colateral. Esto es clásico y típico, por ejemplo, de la cirrosis hepática, ¿no es cierto? Hay una hipertensión portal y miren ustedes una circulación colateral muy importante. Y esto es para ver la percusión. Así como ustedes vieron la percusión en tórax, acá nosotros evaluamos a través de la línea medio claviar, quinto espacio intercostal derecho hacia abajo, la altura hepática y el tamaño del hígado. Entonces hacemos la puño percusión, ¿no es cierto?, en los espacios intercostales, ¿correcto? Así como hemos palpado con esa con esta tactación, ¿no es cierto?, vemos el tamaño y la consistencia del hígado. Obviamente va a ser mate. Y ahí la citis. El agua se va conforme usted coloca al paciente. Timpánico versus mate. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del abdomen? Los síntomas más frecuentes del abdomen tienen que ver con los órganos que hay. Entonces, es el dolor, ¿no es cierto? Náuseas y vómitos, ni hablar. Cambio en el hábito defecatorio, colon. Sangrado rectal, colon y recto. Ictericia, hígado, vías biliares, páncreas. Distensión abdominal, intestino delgado. Masa tumoral en cualquier lado, prurito, consecuencia, por ejemplo, de una ictericia severa, pérdida del apetito, consecuencia de lo anterior. Entonces, estos síntomas son característicos del tracto digestivo. Sangrado rectal, ictericia, sin duda, y dolor abdominal, sin duda. Trastorno del hábito defecatorio, sin duda, ¿correcto? Pero ¿cuál es el síntoma más importante de la enfermedad abdominal? El más importante es el dolor. ¿Cuál es el síntoma más importante y patognomónico de la enfermedad por el reflujo gastroesofágico? Pirosis. ¿Cuál es el síntoma más importante de la enfermedad abdominal? Dolor abdominal, dolor abdominal. Después viene las otras que hemos mencionado. Pero el dolor puede resultar entonces de una irritación de la mucosa, de un espasmo del músculo liso, de una irritación del peritoneo, de un hinchamiento capsular, por ejemplo, la cápsula hepática, y de una estimulación neural directa. O sea, tiene una serie de causas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esto ustedes ya lo han revisado en una de las primeras clases, pero esta ya es una clase más específica, pero que sirve como una especie de resumen básico. Es de crucial importancia preguntar en el dolor abdominal dónde comenzó el dolor, su localización, sus características y su irradiación. Ustedes tienen un nombre, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Elisa, Francesca, ¿cómo se llama ese nombrecito? ¿Ah? Jasmania, ¿cómo se llama eso? Alicia. Doctor Alicia. Alicia, Jasmania, ¿de dónde salió Jasmania? Alicia, ya. Bueno, este es su Alicia, pues, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿dónde comenzó? ¿Cuál es la localización
qué características y hacia dónde irradia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si lo hacemos a grosso modo, hay tres categorías: el dolor visceral, el dolor parietal y el dolor referido. Se acabó. Visceral, parietal y referido. ¿De acuerdo? Muy bien. El dolor visceral. Esta es pregunta de examen que vamos a ver al final, ¿ya? El dolor abdominal se presenta en aquellos órganos abdominales tales como la vesícula, el estómago o los intestinos, los cuales se constriñen fuertemente o sus paredes son contracturadas, ¿no es cierto? Vesícula, estómago, intestinos. Si la cápsula del hígado o del vaso son distendidas, entonces se desarrolla el dolor visceral. También este es un dolor visceral. Para el paciente a veces es difícil referir tal tipo de dolor, a veces es difícil que lo explique, ¿no es cierto? En términos, ¿no es cierto? A veces es difícil, porque pues, los pacientes no han estudiado medicina, pues entonces ellos tienen manera. ¿Cómo le duele? Como miércoles, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero especifique, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? Ok, muy bien. El visceral. El dolor puede describirse entonces como correoso, quemante o molesto, ¿no es cierto? Me quema, doctor, ¿no? Este es en forma así, ¿no? Y si es intenso, se puede acompañar pues de náuseas, vómitos y sudoración. Una colecistitis, no tengan ustedes ninguna duda que el paciente va a llegar con vómitos y náuseas, ¿no? Y en una colecistitis hay esta sintomatología. El parietal es diferente, completamente diferente. ¿Por qué? Porque se origina en la inflamación del peritoneo. A diferencia del otro, este es sumamente intenso. El paciente puede localizarlo sobre un órgano concreto y el paciente se recuesta extremadamente quieto como una tabla, ya que cualquier movimiento exacerba la intensidad. Es la típica peritonitis, ¿no es cierto? Cuando ya está comprometido todo el peritoneo, pero la peritonitis tiene un órgano de inicio. Puede ser vesícula, puede ser apéndice, puede ser colon con una enfermedad diverticular. Entonces, es sumamente intenso, puede ser localizado y el paciente se encuentra extremadamente quieto como una tabla porque lo mueves para cualquier lado y el paciente salta hasta el techo de dolor. Y el referido es un dolor clásico. El dolor referido suele describir el dolor que se origina en los órganos internos, pero que el paciente describe localizado en la pared abdominal o torácica, el hombro, la mandíbula u otras zonas inervadas por los nervios somáticos. Suele ser un dolor localizado. Por ejemplo, en corazón, el dolor de corazón, el paciente puede empezar a notar síntomas, molestias y dolor en el brazo, en el antebrazo izquierdo, en el cuello. Y nosotros no tenemos ni el corazón, no lo tenemos en el brazo ni en la mano izquierda, y no, el corazón no lo tenemos en el cuello. Es un dolor referido, ¿no es cierto? En este caso hemos visto que cuando hay una inflamación del diafragma puede ser un dolor en el hombro. Cuando hay una colecistitis puede ser un dolor infraescapular, ¿no es cierto? Un dolor clásico referido es la apendicitis. Ustedes cuando estén en emergencia, cuando viene el paciente las primeras horas, el dolor en la apendicitis generalmente es un dolor referido periumbilical. Pasadas las 6 primeras horas, el dolor se va a la fosa ilíaca derecha. Y si pasan 12 o 18 horas, el paciente empieza a hacer peritonitis localizada. Y a las 24 horas te hace una peritonitis generalizada, de que si no lo operas, se muere. Entonces, una apendicitis aguda reúne las características de los tres dolores, del visceral, del peritoneal y del referido. Entonces, la clínica es la que manda. Por eso, cuando vienen esos dolores medios intensos, medios persistentes, etcétera, etcétera, lo mejor es dejarlo al paciente retenido en la emergencia y hacerle sus exámenes, hacerle el seguimiento, hacer que lo evalúe el cirujano, que lo evalúe el clínico, pedirle exámenes de orina, pedirle ecografía, en fin. Entonces uno lo al paciente cercanamente vigilado y ya con la sospecha de una conducta expectante armada, así se llama, ¿no? Cuando tú dices estoy armado, no es que te has pichicateado ni que estás con la enamorada, sino conducta expectante armada significa que el cirujano está listo para ingresar y que no se pase la hora, ¿no es cierto? A eso se refiere. Entonces, el dolor referido
parece originarse en zonas inervadas por los nervios somáticos que entran en la médula espinal en el mismo segmento que los nervios sensoriales del órgano que produce el dolor. Por ejemplo, el dolor en el hombro derecho puede deberse, como hemos dicho, a una colecistitis aguda. Y ahí están los dolores referidos, miren ustedes, lo que les acabo de decir. Periumbilical son las primeras horas de la apendicitis. Miren ustedes en el escroto, ¿no es cierto? Es un cólico renal, pero también puede ser una apendicitis. Miren ustedes, ¿no? Un dolor pleurítico puede ser hacia el hipocondrio derecho. Angina, miren ustedes, en el epigastrio, al costado de la zona retroesternal. Por eso es que cuando yo les digo siempre, el paciente viene con un dolor intenso, etcétera, etcétera, puede ser un reflujo, pero lo primero que uno tiene que pensar cuando el dolor es intenso es en una angina, ¿no? El infarto esplénico, la colecistitis, miren ustedes, hacia el hombro derecho, ¿no? Así que ya tienen ustedes esas características. Les contaré que vivió hasta los 91 años. A los 85 fue a Arequipa a visitar a mi hermano junto con mi mamá. Y para Navidad y Año Nuevo. Y en la noche de Año Nuevo me llama mi hermano y me dice, oye, lo hemos tenido que llevar a mi papá. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le digo, le ha empezado a doler acá. Me señaló algo así como entre epigastrio e hipocondrio izquierdo y le ha empezado a doler muy fuerte, lo hemos llevado a la emergencia, pero les parece que es un tema del estómago, no le ha calmado, en fin, le han puesto algo, y mañana lo voy a llevar al gastroenterólogo. Entonces, al día siguiente en Arequipa lo llevaron al gastroenterólogo. Entonces, le hizo una endoscopía al toque, y le dijo, mira, no tiene nada. Entonces, vamos a tomarle una ecografía, a ver qué pasa, ¿no? Y en la ecografía sale algo medio raro en la base de la pleura izquierda. Le hacen una tomografía cáncer de pulmón con un poco de derrame pleural, irritación de pleura. O sea, había debutado en la zona que ustedes están viendo como pleuritic pain, ¿no es cierto? Un tema pulmonar de cáncer de pulmón en mi padre, ¿no es cierto? O sea que finalmente vino a Calima y vieron pues que era un órgano comprometido del pulmón, 85 años. Hablamos con el doctor Amorín Cajat, es cruce de árabe con ayacuchano, ¿no? Pues Amorín por ayacuchano, Cajat por árabe. Y mi amigo Edgar me dijo, mira, Fernando, me dijo, vamos a hablar con tu papá. Entonces hablamos entre todos. Y mira, lo mejor es operarlo. ¿Qué posibilidades tiene? Entonces me dijo, mitad, mitad. ¿Cómo es eso de mitad, mitad? Bueno, mitad que salga, mitad que se quede. A su madre, qué bestia, 50% de que se quede. Como diciéndote, mejor que se quede sin operarse, ¿no? Le preguntamos a mi papá dijo, mira, vivir así, a ver qué pasa, doctor, si no me toca. Bueno, va a seguir la enfermedad, después va a toser sangre, va a bajar de peso, no va a comer. No, mejor me meto a sala, doctor, sí, que sea lo que sea. Salió de sala, después de 2 semanas y todo eso salió de sala, se logró sacar el tumor. Bueno, y entonces dijo, ¿necesita quimioterapia? Mira, me dijo, nos volvió a reunir el cruce de árabe con Ayacuchano, mi amigo Morín. Dijo, mitad, mitad. ¿Cómo que es eso de mitad, mitad? ¿Otra vez mitad, mitad? Sí. O sea, existe la posibilidad de que con la quimioterapia se pueda curar en la mitad, pero de repente no se cura con la mitad. Entonces, ¿qué significa? Que si no le damos quimio, de repente vive porque Dios es grande, y si le doy quimio, se puede morir por la quimio. Entonces, mitad, mitad. Entonces le dije a mi papá, mitad, mitad, no, me dijo, no mames, güey, me dijo, es que veía mucha novela mexicana mi papá, ¿no? En esa edad. Entonces, ¿qué agarró y dijo? No, a mí no me das quimioterapia. Y se murió a los 91 de viejo. ¿A qué viene todo esto? A que vean ustedes un caso de dolor referido de pulmón hacia hipocondrio izquierdo, ¿de acuerdo? Y no se olviden de la angina, la zona de epigastrio. Cuando ustedes vean un dolor intenso en la zona de epigastrio, primero descarten corazón y después queden con el resto, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, sigamos. Acá está Alicia. Yo creo que este es Jacinta. A ver, ubicación e irradiación, tipo o carácter, intensidad, comienzo, evolución, factores que lo modifican, actitud del enfermo, síntomas acompañantes, mujeres en edad fértil, menstruación y embarazo, ¿correcto? Puntos fundamentales. Pancreatitis aguda.
Dolor agudo, características semiológicas típicas asociado a una presentación por primera vez o historia de crisis. Dolor abdominal crónico, continuo, periódico, interminente. Ese paciente que está ahí echado es un dolor intenso, agudo, ¿no es cierto? No hay ninguna duda, ¿no es cierto? Acá, como hemos conversado, en la apendicitis aguda, ¿no es cierto? El mecanismo es de distensión. Entonces, es un dolor visceral, la apendicitis, ¿ok? Inicia como un dolor vago periumbilical, de tipo dolor visceral verdadero, pero es referido. ¿Por qué? Porque la apendicitis no está en el ombligo, no está en el ombligo, ¿ok? El dolor se ubica luego en fosa ilíaca derecha, dolor referido viscerosensitivo, ¿ok? Evoluciona extendiéndose a los tejidos subperitoneales y peritoneo parietal, peritonitis localizada. Al final, dolor referido viscerocutáneo, dolor y rigidez muscular persistente en el sitio de ubicación del apéndice. Entonces, es lo que les comentaba hace un rato, que la apendicitis aguda reúne los tres momentos del dolor, ¿correcto? El dolor abdominal crónico se asocia pues a hiporexia, baja de peso, dispepsia, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, alteraciones emocionales. Entonces ahí hay que hacer ya una disquisición, si esto es un colon irritable, si esto es un cáncer, si esto es algo, si esto es una intolerancia a los alimentos, si tiene sprue tropical, en fin, si tiene parasitosis. Entonces ya es otro enfoque, digamos, nos da más tiempo, digamos, ¿no? Preguntas. El dolor puede describirse como correoso, quemante o molesto y si es intenso se puede acompañar de náuseas, vómitos y sudoración. Es un dolor parietal, visceral, referido, ninguna. A ver, mientras contesto el teléfono, ¿cuál es, doctores? Será el doctor. Muy bien. A ver, leamos la segunda. Parietal, parietal, Mm, mm. La segunda. Sobre el dolor abdominal parietal, marque usted la respuesta falsa. Se origina en la inflamación del peritoneo, es sumamente intenso, el paciente puede localizarlo sobre un órgano concreto, el paciente se recuesta extremadamente quieto como una tabla, ya que cualquier movimiento exacerba la intensidad, y se presenta en aquellos órganos abdominales tales como la vesícula, el estómago, los intestinos, los cuales al constreñirse fuertemente son contracturados. ¿Cuál es la incorrecta? La incorrecta es la E, doctor. Muy bien, ¿ves? Ya aprobaron el examen, ¿ves? Listo. Este, ahora nos vamos a la segunda clase, ¿ya? A ver, vamos a ver. Acá veo la foto de Akemi Selene Guerrero Aguilar, pero no le veo la cara. Algo ha pasado. La han tomado justo cuando estaba una mano sobre su cara. Veo a Alison Dayana Espinosa García con sus lentes. Muy bien. Así, esos lentes usa mi hija. Ahora veo un gato, mira, Alexandra del Rosario Leva, ¿no? Un gato. Veo a Luis Antonio Sáenz Vázquez, ¿no? Está al lado de unos cilindros, parece cilindros de vino, no sé, unas vasijas. Y veo a Renzo Jair Mendoza Arias, ¿no? Mira como diciendo, ¿qué te pasa? Bueno, en fin. A ver, un ratito, vamos a ir a eh, acá. Muy bien. Siguiente clase. A ver, quiero ver si puedo hacer algo que quería hacer ayer. Veamos.
Eh, denme un segundito, por favor. ¿Sí me escuchan, no? Denme un segundito, por favor. Ya, veamos entonces. A ver si esta la abre. A ver si esta la abre. Ya. Ya. Y esta última. Entonces, definitivamente, por aquí no es. Por aquí no es. Nos vamos a la clase de hemorragia digestiva alta. Bien. Y listo. Ahora la veo a Lisette Meilín Mamani Turpo. Muy bien, hola, hola, ya te conozco. ¿A quién más sigo viendo? Hay más 68. 68 es un buen número. Muy bien. A Silvana del Milagro Quiñones Dueñas. Ah, pues alguien que sale sonriendo. Vaya, vaya. Está bien, está bien. Muy bien. Ánimo, ánimo. Ya, ahora voy a colocar esto por clase. Compartir aplicación. Veamos ventana de aplicación. Entramos. Compartir. Y seguimos grabando. Entonces, vamos a ver una clase que a mí me gusta mucho porque es hemorragia digestiva. Tiene una serie de factores vamos a revisar que ustedes todos van a recordar. Yo sobre todo voy a incidir en aspectos clínicos que son fundamentales, ¿ya? Ah, porque el ABC, ustedes tengo entendido que más o menos han tenido algunas clases, pero hay algunas cosas que como especialista sí se las voy a dejar. No entran unos videos que los tenía, pero como la próxima semana me toca la última clase, de repente ahí hago unos 10 o 15 minutitos de un pequeño compilado y ya esta semana chequeo para que ingresen los videos, ¿no? Y pensé que normalmente cuando voy a editar la clase en el salón, pongo estos videos y salen normales, todo lo que les pongo en el salón, ¿no? Pero en esta aplicación, estos son videos personales, son videos del hospital, ¿no? Pero me ha salido un mensaje como que no los reconoce, que los tengo que comprar en la tienda, que no sé qué. Entonces voy a buscar algunos hackers y piratas de mi hospital que me pongan los programas, de modo tal de que la próxima semana me comprometo a ver si en 10 o 15 minutos les paso 2 o 3 clips que son importantes, ¿ya? Pero nosotros seguimos avanzando, la vida no se detiene. Entonces, eh, hemorragia digestiva alta. Eh, a ver, antes les voy a contar lo siguiente. ¿Cómo andamos? A ver, ratito, quiero ver tengo un reloj, dice Emporio Armani. Y ya, Emporio Armani, ¿no? ¿Hasta qué hora es la clase, alumnos? A ver, son 2:45. Hasta las 3:30, doctor. Y ya, sí, tenemos tiempo de sobra. ¿Por qué tengo un reloj Armani? Pregunte, ¿por qué tiene este reloj Armani, doctor? ¿Que usted es pituco, millonario? Las dos cosas, ciertas, correctas, aprobadas.
pero ¿por qué tengo el Armani? Yo no voy a ir pues a comprar un reloj Armani, yo me compro pues otra marca, ¿no? Por ejemplo, un reloj suizo, un Omega, qué sé yo. Lo que pasa es que estuve yo en un aeropuerto, en uno de mis viajes, entonces estaba en China, en Beijing, y regresé y pasé por el aeropuerto. Este fue el aeropuerto de Frankfurt, me parece. Y entonces en el aeropuerto dije, voy a comprarme un reloj. Y me fui y empecé a ver relojes. Y vi uno, no vi la marca, vi el reloj y me pareció lindo, ¿no es cierto? Entonces estaba ahí una fulana, una gringota cuarentona, pero que todavía estaba más o menos, ¿no? Bien, en fin, como les digo, amable su atención. La cosa es que le dije pues en inglés, porque todo te tienes que comunicar en inglés cuando viajas, ¿no? Entonces vi que escribió con la mano izquierda, ¿no? Y mientras me hacía la factura, en fin, del reloj, ¿no? Que no estaba barato por si acaso. Entonces, pero estaba precioso. Yo me enamoré del reloj, ¿no? Hasta el día de hoy lo tengo. Entonces, el otro reloj me lo compré en Tokio, ¿se acuerda que les conté? Pero bueno, este lo compré en Frankfurt. La cosa es que le comenté, ¿no? Y le digo, como conversando con la gringa, le digo, dicen que las mujeres que escriben con la mano izquierda son inteligentes, le dije. La otra volteó, me miró coquetamente y me dijo, es cierto y no solo en las matemáticas. Yo le dije, mi esta gringa parece mexicana, por Dios. Así que nos reímos, le pagué, me fui, pero fue una anécdota muy bonita, ¿no? Porque tuvo un gesto muy bonito ante un piropo elegante, ¿no? O sea, eh, en fin. Ahora digo eso y me acusan de qué cosa, pues, ¿no? En fin, de acosador. Pero bueno, siempre, no es acoso cuando el piropo es elegante, cuando el piropo es discreto, cuando el piropo eh, tiene pues un aspecto de caballerosidad, ¿no es cierto? A ninguna mujer creo que le va a molestar que le digan que esté bonita, ¿no es cierto? O sea, las que digan que no, bueno, en fin, deben ser de otra universidad. En fin, vamos acá. Definición. Hemorragia digestiva alta. Bueno, pero eso no era lo que les quería contar. Lo que les quería contar es lo siguiente. Lo que pasa es que como mi reloj está bonito, ahí les conté. Eh, Hace exactamente 5 días estaba yo durmiendo, serían como 4 de la mañana más o menos, y me suena el teléfono, una emergencia del hospital. Yo dije, emergencia del hospital, hace años que no me llaman, porque a látigos los hemos educado a los residentes para que llamen cuando tengan que llamar. ¿Por qué les digo esto? Eh, Porque los residentes del INEM tienen pues toda una línea de estructura de mando y saben más o menos cómo manejar, con el tiempo lo aprenden. Pero en esta época se ha tenido que contratar mucho médico general porque muchos médicos han caído por el coronavirus. Entonces te encuentras con médicos generales atendiendo la emergencia. Y me llama a las 4 de la mañana un fulano, digo un fulano porque ni lo conozco, ni se presentó. Dijo, acá llamamos de la emergencia del INEM. Sí, buenas, buenas, yo estaba a 4 de la mañana, se imagina, estaba con la pestaña cerrada. Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Le digo, doctor, acá tenemos un paciente que tiene una hemorragia digestiva activa. Ah, muy bien, le digo, ¿y en qué lo puedo ayudar? Pero doctor, usted es gastroenterólogo, ¿cómo que me puede ayudar? Necesitamos inmediatamente y haga la endoscopía, que no sé qué. Perdón, pero tras nosotros vamos y llamamos a la enfermera y yo me visto, me cambio, empecé pues a hablarle bonito, ¿no? Va a pasar más o menos 1 a 2 horas, es el lapso que vamos a llegar y más o menos es nuestra hora de ingreso entre las 6 y las 7 de la mañana, así que algo así como tranquilízate, ya estamos en camino. Pero doctora, está sangrando, ¿y qué hago? Perdón, le digo, ¿cómo que qué hace? Pero doctor, ¿que tengo que sedarlo? Ya, y yo entonces ya me senté en la cama, ¿no? Y empecé a convulsionar. Le dije, doctor, eso es de primaria, ese es del ese es manejo que se enseña en el primer año de medicina, doctor. Lo primero que tiene usted que hacer es, primero, establecer una buena historia clínica, preguntarle rápidamente, establecer 2 vías endovenosas fuertes, grandes, reponer volumen, compensar hemodinámicamente, doctor, pasarle sangre, pedir exámenes hematológicos, etcétera. Le tengo que explicar a usted y empecé yo, hasta que al final ya y efectivamente a las 7:30, 8 de la mañana le hicieron su endoscopía, era una ulcerita y la cauterizaron y se acabó. Pero que me pregunte un médico ya graduado, ¿qué hago?
y luego que me diga cedo en una hemorragia activa, casi convulsiono. Entonces, esa razón de ser de la clase tiene un sentido de transmitirles un mensaje, pero para que vean la calidad de médicos que exportan todavía algunas universidades, ¿no es cierto? Es decir, el tipo simplemente está en emergencia y no sabe qué hacer con una emergencia de una hemorragia digestiva. Eso era lo que les quería contar, ¿no? De mi reloj Armani, en fin. Definición. Hemorragia digestiva alta. Es aquella que se produce desde el esfínter esofágico inferior hasta el ángulo de Treitz. O aquella que se exterioriza en el sector del tubo digestivo, pero es generada por lesiones en otros órganos como el hígado, las vías biliares o la aorta, lo cual es mucho más raro, por supuesto. La baja es debajo del ángulo de Treitz, es decir, la alta es hasta el ángulo de Treitz. Y el ángulo de Treitz, ustedes saben que define la terminación de la cuarta porción del duodeno con el inicio del yeyuno, ¿no es cierto? Entonces, algo así como que la hemorragia digestiva alta es hasta duodeno. Por debajo del yeyuno, perdón, a partir del yeyuno se considera hemorragia digestiva baja. Entonces, es lo que estamos diciendo, ¿correcto? La hemorragia digestiva alta. Ahí está clarito, clarito, clarito. La alta y la baja. La alta tiene dos grupos. La que está relacionada a hipertensión portal, es decir, la cirrosis hepática, y la que no está relacionada a hipertensión portal, las úlceras, las gastritis erosivas, el resto, digamos. ¿Qué produce la alta? Hematemesis, melena y hematoquesia. La baja puede producir hematoquesia, pero sobre todo melena y rectorragia. Sin embargo, la baja, ¿qué cosa no produce? No produce hematemesis, ¿correcto? ¿Por qué? Por la localización. Y ambas pueden venir con o sin compromiso hemodinámico. Definiciones. Melena. Melena es la sangre digerida. Debe diferenciarse de la materia fecal coloreada por factores exógenos. Por ejemplo, usted tiene un paciente que está mal de la gastritis, tiene gases, va a la farmacia y dice, deme algo para la gastritis y para los gases. Entonces el farmacéutico le receta pastillas de bismutol, de bismuto. El paciente en 24 o 48 horas está haciendo la caca con brea y viene y te busca la consulta. Entonces está aterrado porque piensa que ha tenido un sangrado. Tú le explicas y le dices que no sé qué, que su hemoglobina está normal, etcétera, etcétera, pero se quiere hacer la endoscopía. No hay contraindicación, tiene 50 años, entonces le agradeces al farmacéutico y le pides que siga recetando bismutol para todo el mundo. Entonces, se tiene que diferenciar de la materia fecal coloreada por factores exógenos. Le estoy dando un ejemplo a ustedes conocido que es el bismutol. Pero la sangre digerida sí definitivamente se necesita entre 50 y 150 de sangrado para producirla. O sea, la caca sale negra, apesta como la brea. La hematoquesia es la expulsión de sangre por el recto, puede ser de un color rojo brillante o oscura pura, o puede estar mezclada con las deposiciones. Esa es una característica de la hematoquesia. O sea, la sangre está mezclada con la caca y hay presencia de coágulos de sangre o de diarrea hemorrágica. Ese es un clásico, esa es una diarrea, la hematoquesia es un clásico de la enfermedad diverticular, de la ruptura de la enfermedad diverticular. Eso es un clásico. La enterorragia es la hemorragia proveniente de la mucosa intestinal. Puede ser masiva, es absolutamente rara. Y la rectorragia es la expulsión de sangre roja por el ano que precede o sigue a la defecación y no se mezcla con las deposiciones. Ese paciente que dice, doctor, yo hago mi caquita, sale como un platanito así de isla. Ah, sí, sí. Y al final, cuando me limpio el potito, ahí veo unas gotas de sangre rojo, doctor, como el aceptil. Ajá. Entonces ahí tienes que sospechar en qué. Tienes que sospechar en una hemorroides o en una fisura anal si cursa además con dolor, o en un bulto anal, una complicación puede ser también de hemorroides trombosadas, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen las definiciones de melena, de hematoquesia, de enterorragia y de rectorragia, ¿correcto? Cuando la manifestación clínica es aguda, entonces aguda y crónica, ¿no es cierto? Y la severidad va de arriba abajo. Cuando es agudo, hematemesis, ¿no? Es la hemorragia, vómito hemorragia o en pozos de café. Melena, ya hemos dicho, y hematoquesia. Crónico,
puede ser sangre oculta, el Tevenon, ¿no es cierto? Y el crónico puede dar un síndrome anémico, es decir, el paciente se va poniendo crónicamente enfermo, es un paciente crónicamente enfermo, pero que empieza a desarrollar pues una anemia secundaria a un sangrado crónico. Clásicamente el cáncer de colon derecho, ¿no? Ese es lo primero que yo veo siempre en la consulta, es decir, en la zona del seco ascendente. La hemorragia digestiva alta es una patología común. Todavía se mantiene una mortalidad importante del 5 a 10%, ¿no? Y un tercio de los pacientes presentan hemorragia, pero que han sido hospitalizados por otra causa, ¿no? Se hacen la interconsulta en ese momento, ¿no? El 80% se autolimita, por si acaso, ¿ah? Así que en estas hemorragias importa mucho el manejo clínico. Solamente un 15 a 20% recurre. Entonces ahí tienes que hacer pues, una endoscopía pronta dentro de las primeras 24 horas. Cuando la hemorragia digestiva alta, hemos dicho que hay dos tipos. Hay la no varicial y hay la varicial. La hemorragia no varicial, la más frecuente es la úlcera péptica, casi el 30-50%. El Mallory Weiss es una enfermedad que es un desgarro del esófago. Hace algunos años hubo un congreso acá en el Perú, vinieron médicos de todo el mundo, un congreso de gastroenterología. Yo estaba de guardia en el hospital de neoplásicas y era un congreso, perdón, de cancerología. Y se fueron pues los doctorcitos al Congreso y después a los extranjeros los llevaron a comer y por supuesto pisco sour, ¿no? De la bebida del Perú. Y a un polaco grandazo que medía 2 metros, ojos azules, rubio, profesor notable, invitaron pues el bendito pisco sour. El pobre hombre a la hora estaba en la emergencia del hospital de neoplásicas con una hemorragia masiva. Le hago la endoscopía porque yo estoy en guardia y le encontré un Mallory Weiss. ¿Qué había pasado? Que el hombre había comido estas porquerías y encima le habían dado pisco sour. Entonces su estómago no estaba acostumbrado, vomitó, laceró el esófago e hizo hematemesis masiva. Cuando yo le hice la endoscopía, lo logramos ubicar, le cauterizamos y se curó, ¿no es cierto? Entonces ahí les doy un ejemplo de la enfermedad de Mallory Weiss, ¿no? Entonces, úlcera péptica a la cabeza, Mallory Weiss, la gastropatía erosiva, esofagitis, el cáncer, las angiodisplasias. Y la varicial, obviamente, los cirróticos, ¿no? El 80% presentan hemorragia y la mortalidad es 1 de cada 3, o sea, es muy alta. Cesa espontáneamente el 40%, pero hay un resangrado de casi la mitad de los pacientes a los 6 meses. El pronóstico tiene que ver con el Child. El Child A, Child B, 85%, y el Child C, la supervivencia al año es de 1 de cada 3 pacientes, ¿no? El Child, ustedes saben que consiste en evaluar 5 criterios de la función del hígado, ¿no es cierto? Solamente para recordar, el Child evalúa 5 criterios. Ahorita los vamos a ver, pero me voy adelantando. El tiempo de trombina es un criterio, la bilirrubina es otro criterio, la albúmina es otro criterio, presencia de ascitis es otro criterio, presencia de encefalopatía es otro criterio. Cuando tienes un cirrótico y no tiene ninguno de esos criterios, es Child A. Cuando tiene los 5 criterios, es el Child C. Por eso es el que tiene el peor pronóstico. Hemorragia digestiva alta no varicial suele manifestarse en hematemesis o en melena, ¿es cierto? No varicial, no varicial. Para que haya una hemorragia digestiva alta, no varicial y que presente hematoquesia, el paciente está en shock y se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque te imaginas que sangra, ejemplo del duodeno, y llega la sangre roja, casi roja al colon. El paciente, pues, en pocos minutos o en pocas horas se está chocando, se está muriendo, ¿no? O sea que es más bien infrecuente. Pero se describe. Entonces, por eso es que dice que acá, en los casos de sangrado masivo, la primera manifestación clínica suele ser la aparición de un shock hipovolémico e incluso de un angor. El diagnóstico de la hemorragia digestiva no varicial tiene que ver, primero, evaluar la situación hemodinámica. No gritar como ese médico que me llamó, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hago? No, evaluar la situación hemodinámica.
2, confirmación de la hemorragia y su actividad. Si te vomita la sangre en la cara, es activo, ¿no? Por lo menos tú pones ahí una cruz, está activo. 3, diferenciar el origen, ¿no? Distal al ángulo de trecho, no. Y 4, sospechar la causa. Si ustedes ven que el paciente, como en la clase anterior, viene con los ojos amarillos, viene con la cabeza de medusa, viene con ascitis, eritema palmar, telangiectasias, y les vomita sangre, ¿qué van a pensar? Varices de esófago, pues doctor, ni hablar, ¿no es cierto? Ni hablar. Entonces, si ustedes están en Churumpujo y no tienen el endoscopista, pero sí tienen su sonda Senstack en Blackmore, la enfermera usted la coloca, infla el balón en el esófago, infla el balón en el estómago y tienen 24 horas para trasladarlo y que le puedan tratar por la vía endoscópica, ¿no? Así que también esto se puede tratar en lugares alejados, teniendo el elemento a la mano. Entonces, todo ello requiere de una anamnesis y exploración adecuadas, exámenes auxiliares y una endoscopía que debería realizarse dentro de las primeras 24 horas. ¿De acuerdo? La clasificación de la hemorragia tiene acá unos factores que son bien importantes, son muy sencillos. La hemorragia leve, es decir, aquella que no tiene repercusión hemodinámica, significa que su presión arterial es más de 100 y su frecuencia cardíaca es menos de 100. Entonces la cosa, y no hay cambios de ortostatismo, ¿no es cierto? La piel está bien, la temperatura es normal. La grave, tu presión está con hipotensión, menos de 100. Tienes taquicardia, más de 100. Y hay cambios significativos con el ortostatismo. Además, palidez, diaforesis, frialdad de piel, cianosis, alteración del nivel de la conciencia. ¿Correcto? Entonces, acá está clarita, clarita la diferenciación entre la leve y la grave. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para el manejo? Primero, ponerlo en decúbito, Trendelenburg si está en shock, si no, decúbito lateral izquierdo si tiene vómitos. Entonces, anamnesis y exploración física, lo primero. Después, canalizar 2 vías venosas, ¿correcto? 3, hacer análisis, pruebas cruzadas, reposición de volumen, suplemento de oxígeno. Hasta aquí, este doctorcito pudo haberse trabajado. ¿Pudo haber hecho algo más? Sí, bolos de omeprazol, ¿no es cierto? Y si uno sospecha de ruptura de varices, inclusive iniciar ceftriaxona. Y si el paciente es cirrótico, fármacos vasoactivos, terlipresina, somatostatina o el octeócrido. Y al final, recién lo llamas a la endoscopía para que haga el tratamiento endoscópico. Se han dado cuenta todo lo que ustedes han podido hacer antes de despertarme a las 4 de la mañana, ¿no es cierto? Mejor es que me despierten a las 7, entonces ya yo voy tranquilito. Ya le puso la vía, sí, ya le puso el sí, ya pidió los análisis, sí, ya pidió la sangre, sí, ya cuánto, ya está todo, ya, muy bien. Ahora sí le hago la endoscopia. ¿Me entienden la idea? Primero es la compensación hemodinámica y el manejo en emergencia de esto que lo hace un médico general, bien entrenado. Un médico general bien entrenado te resuelve el problema. Algoritmo. Paciente tiene sospecha de hemorragia confirmada. No. Entonces, ¿para qué me llamas? Pues no, ya. ¿Hemorragia confirmada? Sí. Muy bien. Entonces, vías, buenas vías. Fíjense ustedes la siguiente pregunta. ¿Está hemodinámicamente estable? Si te dicen no, tienes que reanimarlo, lo tienes que estabilizar. Y si te dicen no, tienes que meter los cuidados intensivos para estabilizar a tu paciente. Si te dicen sí, entonces lo llamas a la endoscopía y tienes un plazo de hasta 24 horas, antes de las 24 horas. ¿Se dan cuenta? Esta es la clase básica de los primeros años de la medicina. Y eso es lo que nosotros evaluamos y manejamos en la emergencia, cuando somos internos y cuando somos residentes, sea la especialidad que sea. Esto es lo que manejamos. El diagnóstico de la hemorragia no varicial. La endoscopía alta tiene una sensibilidad y especificidad que superan el 95%. Entonces, hay que compensar a los pacientes, ¿no es cierto? La cirugía urgente en una hemorragia digestiva alta ahora es un evento absolutamente raro. Es decir, ahora se maneja clínicamente
con compensación, con endoscopía, inclusive con radiología intervencionista. No he visto los últimos años cirugía por hemorragia digestiva alta, no he visto, ¿no? Quizás haya en algún hospital alguna casuística, pero en este momento uno lo maneja con endoscopía, con radiología. Ese es el FORRES 1A, que es el sangrado del chorro arterial, y el FORRES 1B, sangrado resumante. Así se llama, así tiene ese nombre. ¿Qué significa 1A y 1B? Que el sangrado no solamente es activo, sino que si uno detecta esto en la endoscopía, significa que tiene una alta posibilidad de resangrado. En consecuencia, uno al detectar esto en la endoscopía tiene que hacer un tratamiento endoscópico. Este es el FORRES 2A, vaso visible, y el FORRES 2B, coágulo adherido. Puede resangrar pero en menor frecuencia que el anterior. El 2C, lecho con hematina, y el FORRES 3, quiere decir que ya es la úlcera. Ahí ven la lesión que ya está, es una úlcera blanquecina, de fibrina. ¿No es cierto? Este paciente con el FORRES 3 ya se puede ir a su casa. ¿Por qué? Porque este paciente ya no resangra. A diferencia de estos anteriores, que hay que tratarlos, pero hay que dejarlos en observación por lo menos 2 a 3 días y chequear que ya no ha vuelto a resangrar y recién uno los puede despachar. Este 3, FORRES 3, sí se puede ir a la casa. O sea, tienen un carácter predictivo. Miren ustedes acá, si el paciente ya logré la estabilidad hemodinámica, le hago la endoscopía, y con la endoscopía yo puedo establecer la clasificación de FORRES, que me da una información pronóstica y otros datos. FORRES 1 es de gravedad, FORRES 3 ya está cicatrizado. El dato del índice de ROCOL, riesgo alto intermedio, riesgo bajo. ¿Qué significa índice de ROCOL? Vamos a verlo ahora. Lo primero, repasar acá el FORRES que les decía. Hemorragia activa, el 1A y el 1B, el que han visto que es el chorro y embabeo. 2A, 2B, 2C, lo que han visto el vaso, el coágulo y la hematina. Y el 3, la base de fibrina. Al costado ven el riesgo de resangrado. Cuando hay hemorragia activa, el 1A y el 1B tiene un 55% de riesgo. Y a medida que van bajando, el riesgo va disminuyendo. Y este es el índice pronóstico de ROCOL. ¿Qué significa? Que ustedes evalúan 5 parámetros. Es igual que el coronavirus, pues, ¿no es cierto? Menos de 60, está muchachón. 60, 79, un punto. Más de 80, 2 puntos. ¿No es cierto? O sea, tu pronóstico a mayor puntaje es un pronóstico que debes actuar con mayor cuidado. Si el paciente no tiene shock, 0. Taquicardia, hipotensión, 2 puntos. Enfermedad asociada, ninguna. El paciente tiene cardiopatía, neumopatía, insuficiencia renal, 3 puntos. O sea, no tiene que venir el coronavirus para que nosotros no sepamos de que la mejor inteligencia que debe tener un buen médico es el sentido común, ¿no es cierto? Acá el sentido común, ¿qué te dice? Es más viejo, más complicaciones. Está descompensado, más complicaciones. Tiene patología asociada, más complicaciones. Eso te da un índice y lo puedes traducir en puntaje. Diagnóstico endoscópico, lo que hemos visto, el FORRES 1, el FORRES 2, el FORRES 3. Y signos de hemorragia, lo que estamos comentando, ¿correcto? Entonces, una vez que hemos visto nosotros y hemos evaluado, hacemos la endoscopía y nosotros podemos dar un tratamiento endoscópico. Generalmente se recomienda un tratamiento endoscópico mixto. ¿Qué significa? Inyección de adrenalina con solución salina más un método térmico. Nosotros utilizamos en el hospital el argón plasma, pero puede ser clips, puede ser coagulación. ¿De acuerdo? Así que básicamente es lo que quiere decir esta diapositiva. Estos son los métodos que hemos comentado. Y la hemorragia digestiva varicial. Ahí ven las varices esofágicas, ven cuando se rompe una varice y cuando nosotros con una endoscopía entramos con el endoscopio y soltamos ligas y ligamos esas varices. Y con esa ligadura de varices paramos el sangrado digestivo. En eso consiste el manejo endoscópico de la hemorragia digestiva aguda varicial. Entonces, la hemorragia varicial es por dilatación venosa
entre el sistema venoso portal y sistémico. La avería en esófago distal o estómago, presentación hematemesis y melena, descompensación. Bueno, esto sí ya lo acabamos de ver, ¿no? La frecuencia es ruptura de las varices esofágicas, es lo más frecuente. De las gástricas, por suerte es infrecuente y es la más severa. Generalmente, cuando un paciente es cirrótico y ya presenta hemorragia, ya el pronóstico es malo, ¿no? O sea, quiere decir que ya llega a un punto la enfermedad ya de constantes descompensaciones y el paciente cirrótico a veces muere sangrando, ¿no es cierto? O sea, no llega a la emergencia, o si llega, se aspira, o cae mucho la hemoglobina, entra en shock, etcétera. Entonces es un muy mal pronóstico ya que un paciente cirrótico presente cuadro de hemorragia digestiva, ¿no? Lo que les comenté, esto ustedes lo tienen que saber de memoria. La clasificación de Child o Child-Pugh, si quieren, ¿no? De la enfermedad hepática. Cuando medimos la enfermedad hepática, medimos 5 factores que ustedes los tienen que saber de memoria. Encefalopatía, ascitis, bilirrubina, albumina y tiempo de protrombina prolongado. El Child 0, el Child 1, perdón, o sea, no hay encefalopatía, no hay ascitis, la bilirrubina es normal, la albúmina es mayor de 3.5 y el tiempo de protrombina está normal, ¿no? Y la severa, todo está alterado, ¿no? Entonces la mortalidad evidentemente va a ser directamente proporcional a la clase del Child. Y cuando hay una hemorragia aguda varicial, es lo que les dijimos. Uno, ¿cómo la sospecha? La clínica, pues a la cabeza. El paciente viene histérico, viene con ascitis, viene con esplenomegalia, hay episodio de encefalopatía, tiene telangiectasias, tiene caput medus, eso que vimos nosotros en el abdomen, las venas dilatadas en el abdomen, y sangra, bueno, hasta que se demuestra que es una ruptura de varices, ¿no es cierto? Entonces, esta hemorragia digestiva tiene una clara correlación con el antecedente clínico y la presencia de una complicación de enfermedad crónica hepática, ¿no? Entonces, ya sabemos esto, ¿no es cierto? Y el riesgo de sangrado depende, pues, del tamaño de las varices y de las características de algunas, ¿no? ¿Qué hacemos? Igual, canalizamos vía, reponemos volumen, hacemos análisis, ponemos oxígeno, bolo de inhibidores de bomba de protones, siempre los cubrimos a estos pacientes o les damos la cobertura. Utilizamos nosotros, los médicos, el término de cubre al paciente con antibióticos, ¿no? En verdad se utiliza una cobertura por dosificación con antibióticos, ¿no? Pero bueno, es un término, en terminajo, ¿no? Ceftriaxona y fármacos vasoactivos, ¿no es cierto? Y ahí tú puedes hacer un tratamiento ya con endoscopía. Pero fíjate que en paciente con varices, todo lo que puedes hacer antes de hacer la endoscopía, tienes que hacer antes de hacer la endoscopía, ¿me entiendes, no? Bueno, ¿me entienden, no? Diagnóstica, eso sí, dentro de las primeras 12 horas, tratar de que en lo posible haya estabilidad del paciente, hemodinámica y la ligadura endoscópica que hemos visto en la foto, ¿no? Cuando no tenemos eso, tenemos que usar la sonda de Senstack en Blackmore, cuando la bendita, ahí está la sonda de Senstack en Blackmore. Eh, hay en muchos lugares que no tienen gastroenterólogo y que no tienen endoscopía, equipos, ¿no? Fíjense usted que es una sonda que tiene una área de aspiración, tiene un balón de esófago, como lo ven, y tienen un balón gástrico, ¿no? Entonces, cuando se coloca, fíjense ustedes en la figura de la persona que está siendo evaluada, se coloca por la nariz y esa sonda, a través de un esfingomanómetro, se insufla con un rango ya predeterminado. Entonces, al insuflar este balón de Senstack en Blackmore, comprime la pared del esófago y la pared del fondo gástrico, es decir, donde generalmente están las varices, y las aplana temporalmente e inhibe el sangrado temporalmente. Pero uno no puede tener esta sonda apretada, distendida, en el esófago y en el estómago más de 24 horas porque puede lacerar. Entonces, les da el tiempo, 24 horas promedio, para que ustedes puedan trasladar en ambulancia, en helicóptero, en avión, al paciente a un centro médico que sí cuente con endoscopios, con gastroenterólogos y con las bandas para ligar las varices, ¿de acuerdo? Este es un procedimiento, el que están viendo, lo hace el médico general, lo hace la enfermera, ¿no es cierto? Yo recuerdo en el hospital Rebagliati
que a veces llegaban en la madrugada. Ahora ya hay una unidad de hemorragia digestiva que atiende las 24 horas, tiene 8 camas, tiene gastroenterólogo de guardia, todo un lujo tiene el Revaleti, ¿no? Pero cuando era residente no había nada de eso y a veces no nos dábamos abasto. Y en alguna oportunidad yo he visto colocar a enfermeras en emergencia y a enfermeras en cuidados intensivos la sonda de Senstack en Blackmore, al igual que nosotros los residentes las colocábamos. No se nos ocurría llamar pues a las 2 de la mañana al gastroenterólogo, ¿no es cierto? Nosotros los residentes pues nos peleábamos para colocar la sonda, ¿no es cierto? Y yo la hago, ya me toca, oye, me toca a mí, pim, 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 pum, parábamos el sangrado. Y a las 8 9 que venía el gastroenterólogo, la desinflamos, la sacábamos, se hacía la endoscopía y en esa época no se hacía ligadura de bandas. Se aplicaba alcohol, inyección de alcohol, imagínense, o se moría el paciente por inyección de alcohol o paraba la ruptura de las varices de esófago, ¿no? Épocas gloriosas, me acuerdo. Pero sí, sí, hemos usado esta sonda y he visto yo enfermeras usarla sin ningún problema, ¿no? Muy sencillo. Hemorragia digestiva baja, y hemos dicho, del ángulo de 3 para abajo. Muy bien. Y ahí tienen 4 ejemplos característicos. Hacia la izquierda, la diverticulosis, y esto tiene una relación de la prevalencia con la edad. A mayor edad, mayor frecuencia de divertículos. Entonces, esa es la primera causa de sangrado digestivo bajo, y eso se caracteriza generalmente los divertículos por hematoquesia, es decir, heces mezclada con sangre, coágulos presentes en las heces, ¿no es cierto? La angiodisplasia es esa segunda causa, puede comprometer cualquier parte del tracto digestivo, ¿no es cierto? Y es, este, es una causa pues de sangrado. La tercera, ven una colitis isquémica, y la cuarta foto, ven allí un problema de un cáncer, ¿no? La foto de la radiografía, que parece un racimo de uvas, en verdad es una enfermedad diverticular de colon, ¿no? Impresionante, ¿no? Abajo ven las angiotasias y la última de abajo hacia la derecha es un cáncer evidente, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿cómo evaluamos? La compensación hemodinámica, si es grave, si no es grave, la historia clínica, la edad, la forma de presentación, la relación con el trastorno digestivo funcional, o sea, perdón, con el trastorno evacuatorio, los antecedentes, si ha tenido cáncer, si ha sido irradiado, si ha estado tomando anticoagulantes, y la exploración física. La sospecha, y esto es igual que el otro, compensamos hemodinámicamente y luego vamos a hacer la colonoscopía. Si la colonoscopía no nos ayuda, podemos hacer una gammagrafía o una arteriografía. Entonces, a diferencia del estómago, acá tenemos 2 elementos más que nos puede ayudar. La colonoscopía, la gammagrafía y la arteriografía. ¿Por qué? Porque a veces uno entra al colon y, a diferencia del estómago, que es un órgano un poco más pequeño y uno puede lavarlo, en fin, el colon está lleno de heces y de coágulos, y a veces es imposible, literalmente hablando, ubicar el área del sangrado. ¿Por qué? Porque te llenas de caca, te llenas de coágulos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí ayuda mucho la gammagrafía, pero también ayuda mucho la arteriografía. Inclusive, si usted hace una arteriografía, puede ubicar, por ejemplo, la arteria que está irrigando la izquierda del colon en la flexura esplénica, y mandar algunos, hacer un tratamiento endoscópico, ¿no es cierto?, parando el sangrado arterial, ¿no es cierto?, mandando émbolos respectivos para parar ese sangrado. O sea, eso se llama radiología intervencionista. Yo estuve presidente de tercero cuando en el Revaleti se creó el URBI. El URBI ahora pues es mágico en el Revaleti, es la unidad de radiología intervencionista, ¿no? O sea, hay médicos radiólogos que se supone que son capitos manejando pues todo lo que es arterias y venas, y todo el día están ahí metidos, ¿no? Entonces, contar con eso es un lujo, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de estar cuando vino el doctor Brasil, que regresaba de Paraguay, y creó esa unidad junto con una doctora más joven que él, y ellos ya no están, pero dejaron esa unidad, ¿no? Y cuando me fui,
del Revaliati como residente, ya estaban creando la unidad de hemorragia digestiva. Es uno de los pocos centros en el Perú que tiene una unidad de hemorragia digestiva. Usted, o sea, usted va y hay 8 camas que son exclusivas de sangrado digestivo y que tiene usted al gastroenterólogo las 24 horas dispuestas para esa unidad, ¿no? Lo que pasa es que el Revalati pues es inmenso, entonces tiene esos espacios, ¿no? En otros hospitales uno tiene que compartir en el pabellón, la hospitalización, los lugares, etcétera, etcétera. Y en clínicas privadas, el cuarto que te corresponde. Si estás descompensado, a UCI. Ya tú sabes que en UCI te cobran el omeprazol 167 soles la ampolla, así que vayan a la clínica San Pablo y ahí les hacen una ganga. ¡Qué salvajes, qué miserables! ¿No? El omeprazol es como polvo, o sea, una cápsula de omeprazol si te cuesta 10 centavos es demasiado, así se vende como polvo. En las clínicas cada cápsula lo venden a 3, 5, 6 soles, pero que una ampolla te cueste 167 soles, es un crimen, ¿me entiendes? Esos médicos son ya, por Dios, son vomitivos, ¿no es cierto? Son vomitivos. Que ganen, pues ya, que si les cuesta ellos 3 soles, que ganen en 6, que ganen en 8, que ganen en 10, ya, ganan el doble, el triple. Pero que con una ampolla ganen, una ampolla en el INEM te cuesta pues 40 céntimos, 50 céntimos, ni un sol. Y estos cobran 167 en plena pandemia. En fin, mejor me callo, mejor me callo. Sigamos. Tratamiento de hemorragia digestiva baja. Ya. En el tratamiento de la hemorragia digestiva baja, tenemos que evaluar la gravedad, siempre la reacción hemodinámica y siempre si hay comorbilidades, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que esto es más frecuente en personas de mayor edad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estabilizar hemodinámicamente, reposición hidroelectrolítica, transfusión de hemoderivados. ¿Se dan cuenta? O sea, luego las técnicas diagnósticas y el tratamiento específico. Farmacológico, si es una colitis ulcerosa, una colitis ulcerativa. Endoscópico, evidentemente, pues hay algunas lesiones que impliquen un manejo endoscópico, por ejemplo, pólipos, divertículos, angiodisplasias. Angiográfica, lo que le dijimos a ustedes, una embolización en una ruptura por divertículo que usted no logre identificar en la endoscopía, ¿no? Entonces hace tratamiento de radiología intervencionista. Quirúrgico es más infrecuente en esta época, pero sin embargo hay algunas circunstancias donde uno tiene que llegar a la cirugía por una hemorragia digestiva baja. Pero como les digo, cada vez esto es más infrecuente desde el punto de vista del manejo endoscópico. Entonces, para hacer la colonoscopía, obviamente es mejor limpiar el colon, ¿no? Pero cuando uno no tiene tiempo para limpiar el colon, uno lo tiene que hacer así, a pelo, que se estabilice un poco y entra usted y literalmente uno bucea en caca y en coágulos, ¿no es cierto? Tratando de buscar el área del sangrado y tratando de solucionarlo, ¿no? Entonces, la colonoscopia es importante, sí, nos puede localizar el sangrado, sí, podemos hacer el tratamiento, sí, permite el diagnóstico precoz, sí, es mejor una buena limpieza, sí, muy bien. El tratamiento endoscópico, sí, es bueno hacerlo y tenemos lo mismo que en el otro lado, ¿no es cierto? O sea, la terapia mixta, ¿no es cierto? Y puede haber la terapia, como hemos dicho, radiológica con agentes embolizantes, ¿no? Y finalmente el tratamiento quirúrgico, pero que realmente es en esta época bien infrecuente. Entonces, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es la diverticulosis colónica. La segunda causa es, a ver, doctores, la dije. Claudia, ¿dónde te perdiste? ¿Aló? Angiodisplasias. Angiodisplasias, muy bien. La causa más frecuente de la hemorragia digestiva baja es la diverticulosis colónica. La segunda causa en frecuencia son las angiodisplasias. Hasta el doctor, son las angiodisplasias. Ya. Se llama hemorragia digestiva alta a todo sangrado que ocurre por encima de Del ángulo de Treitz.
que es una zona que está ubicada en el Bueno, duodeno, correcto. A ver, veamos esta de acá. Voy a leer. Una mujer de 56 años es llevada a emergencia por presentar un episodio de hematemesis. Hematemesis, ya. Reporta un disconfort epigástrico desde hace 4 días. El día anterior presenta deposiciones oscuras, yo entiendo que es melena, ¿no? Pegajosas con un olor peculiar. Hoy despertó nauseosa y presentó 2 vómitos, poca cantidad de contenido sanguinolento. Ha sentido mareos. Por un dolor de rodillas, ha estado tomando naproxeno sódico 3 veces al día. Al examen físico, se muestra pálida, incómoda, pero alerta. Tiene una frecuencia cardíaca de 108 por minuto y una caída de la presión arterial de 16,72 en supino a 93,65 sentada. El abdomen es plano, con ríos hidroaéreos disminuidos y dolor epigástrico a la palpación profunda, no rebote, y encuentra melena en el tacto rectal. ¿Está claro? Está claro. ¿Cuál de los siguientes pasos es el menos indicado? El menos indicado. Admitirla en hospitalización, tratamiento inmediato con omeprazol, referir para endoscopía de emergencia, vía endovenosa y fluidoterapia de reposición, hemoglobina y pruebas de coagulación, incluyendo grupo sanguíneo. El menos indicado. Vamos a volver por acá. A ver, revisamos. Pam, 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 pam. ¿Cuál es el menos indicado, doctores, de estas A, B, C, D, E? Escucho. A ver. endoscopia. ¿Referirla para endoscopía de emergencia? Correcto. ¿Por qué? Porque la paciente está descompensada hemodinámicamente. Está con taquicardia e hipotensa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es, como hemos visto en la clase, es la compensación hemodinámica, ¿no es cierto? Ponerle una vía, a reposición de hidroelectrolítico, de repente pasarle sangre, etcétera, los análisis, todo eso, ¿no es cierto? Pero acá la clave es compensarla hemodinámicamente y luego, una vez compensada, enviarla a endoscopía. Entonces, sí hay que hacer endoscopía, pero no puedo mandarla a endoscopía y evitar ponerle una vía endovenosa y una fluidoterapia o pedirle análisis, ¿me entienden? Entonces acá el menos, no es que no sea indicado, sino el menos indicado en esta situación es la endoscopía de emergencia. Más indicado es compensación hemodinámica. O sea, B, en caso de realizarse la endoscopía temprana, esta serviría para los siguientes casos, excepto, sirve para determinar la causa del sangrado, sirve para administrar terapia endoscópica, sirve para valorar el pronóstico de resangrado, sirve para compensar hemodinámicamente y sirve para determinar la localización del sangrado. ¿Cuál es el excepto? Compensar hemodinámicamente. Así es, Hemodinámica. o sea, la endoscopía no me compensa hemodinámicamente, ¿correcto? Para las otras 4 sí sirve, pero no sirve para compensar hemodinámicamente. Haber presentado aisladamente una hematemesis roja rutilante que ocurre luego de arcadas intensas o vómitos, sin taquicardia, fiebre, y es un paciente que viene de Polonia a un congreso de cancerología en el Perú. Ya ha sido visto en el INEM por el doctor Barrera. ¿Cómo se llama? Mallory Way. Muy bien, qué bárbaro, qué bárbaro. Estoy impresionado. Mallory Weiss, muy bien. Esofagitis erosiva. Esta otra. Un varón de 54 años acude por su examen anual de rutina, ¿de acuerdo? Toma naproxeno por una luxación de tobillo reciente, es un AINES, ¿no? Y aspirina diaria que usted le recomendó cuando lo vio en cardiología. O sea, el Sambo toma naproxeno por la luxación, se entiende que se ha luxado hace poco, pero que la aspirina la toma usted hace ya algún tiempo. No toma otros medicamentos, hace ejercicio regularmente, no fuma, bebe un vaso de vino diario
El examen es completamente normal, pero presenta un examen de Tevenon, sangre oculta en heces positivo. ¿Cuál considera usted que es el paso a seguir? Endoscopía alta, endoscopía baja, hemograma completo, repetir el test de sangre oculta. La D. ¿Cómo? Habla nomás sin miedo, no te voy a hacer nada. Ah, la ¿Cuál D. dijiste? La D. Correcto. El paso a no seguir es la D. No tengo por qué repetir un test de sangre oculta. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de un supuesto. Estoy partiendo del supuesto que le han hecho un correcto examen de Tevenon, ¿no es cierto? Entonces, si el examen que le han hecho clínica es un examen de Tevenon correcto, es decir, está bien hecho, ha seguido todo el protocolo de un Tevenon, entonces si el Tevenon es positivo, quiere decir que hay un sangrado oculto. Eso significa que dentro del plan de trabajo puedo hacer la alta, puedo hacer la baja y evidentemente un hemograma completo para ver qué grado de anemia eventualmente podría tener. Entonces, ¿para qué voy a repetir el test de sangre oculta? En ese caso, esa es la respuesta correcta. Muy bien, jóvenes. Eso es todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego, doctores. Hasta luego, doctor. Ok, gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, hasta luego. Voy a dejar de grabar. A ver, detener grabación.